Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo bolso en forma de pulpo. Los materiales que vamos a usar son nuestro hilo o lana, de acuerdo a nuestra preferencia. Yo voy a usar en este color verde, un poquito de hilo rosado, un poquito de hilo negro. Pueden ser los mismos materiales que nuestra lana principal o hilo principal. Nuestro ganchillo o crochet de acuerdo a nuestro hilo, yo voy a usar 3 milímetros, nuestras tijeras y nuestra aguja lanera. Vamos a comenzar. Recuerden que en mi canal tengo una lista de videos donde les enseño a tejer los puntos básicos desde cero. Entonces comenzaremos haciendo un anillo mágico. Solamente vamos a enrollar el hilo en nuestros dedos y pasaremos el ganchillo así, uno por debajo y el siguiente por encima. Traemos el hilo y aseguramos nuestro anillo mágico con una cadeneta y retiramos nuestros deditos. Ajustamos un poquito y para la primera vuelta trabajaremos dentro de nuestro anillo mágico 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tengamos los 8 puntos bajos, cerraremos nuestro anillo mágico jalando de esta hebra suelta que tenemos. Y finalizaremos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en este puntito número 8 vamos a realizar nuestro punto deslizado. Y listo. Aseguramos un poquito más. Ahora para la vuelta número 2 vamos a comenzar con una cadeneta y en el mismo punto que hicimos el punto deslizado vamos a realizar un aumento. Quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Esto lo vamos a repetir un total de 8 veces. En el siguiente punto también hacemos nuestro aumento. Ya van 2. En el siguiente también. 3 y así hasta terminar nuestra vuelta con un total de 16 puntos bajos. Una vez que tengamos nuestros 8 aumentos, vamos a terminar nuestra vuelta número 2 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para la vuelta número 3 comenzaremos nuevamente con una cadeneta y en el mismo punto vamos a trabajar un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Este motivo lo vamos a repetir un total de 8 veces. Nuevamente un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Ya llevo 2 repeticiones. Vamos a repetir, como les dije, un total de 8 veces. Hasta tener al final de la vuelta número 3 24 puntos bajos. Y cerraremos nuestra vuelta con nuestro punto deslizado. Para la vuelta número 4 trabajaremos una cadeneta, en el mismo punto un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo y en el que sigue trabajaremos un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 8 veces, terminando así la vuelta número 4 con 32 puntos. Nuevamente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Repetimos nuestras 8 veces y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado. Para la vuelta número 5 trabajaremos una cadeneta,
En el mismo punto un punto bajo. En el siguiente punto un aumento. Y en el siguiente punto un punto bajo, en el que sigue también un punto bajo, teniendo así una repetición de un punto bajo, un aumento y dos puntos bajos. Vamos a trabajar así para que nos quede un círculo perfecto y no nos quede estas puntas formándose como un hexágono. ¿Ven? Nuevamente un punto bajo, en el siguiente punto un aumento y dos puntos bajos en cada punto, uno y en el siguiente dos. Ok, vamos a repetir así un total de 8 veces hasta tener al finalizar nuestra vuelta número 5 40 puntos, terminando siempre con nuestro punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para la vuelta número 6 trabajaremos una cadeneta y trabajaremos un punto por cada punto disponible, solamente agarrando la hebra de aquí atrás. Vamos a tener en total 40 puntos al finalizar la vuelta número 6. En el mismo punto que hicimos nuestro punto deslizado, vamos a agarrar solamente la cadeneta de atrás, así, unita, y realizaremos nuestro punto bajo. En el siguiente punto lo mismo, solamente agarrando la hebra de atrás realizaremos nuestro punto bajo, así. Llevamos 3, 4, así hasta tener los 40 y finalizamos con nuestro punto deslizado en el primer punto disponible. Ya terminé aquí mi vuelta número 6. Vean que este tipo de punto o este tipo de agarre del punto, solamente agarrando una hebrita de atrás, nos ayuda a poder doblar esta partecita así, se nos sea más fácil doblarla. Mientras vamos avanzando ya se van a dar cuenta. Para la vuelta número 7 trabajaremos una cadeneta y repetiremos en el mismo punto un punto bajo, en el que sigue otro punto bajo, en el que sigue punto bajo, en el que sigue punto bajo y en el que sigue un aumento, uno y dos puntos bajos en el mismo punto. Esta va a ser nuestra repetición, 4 puntos bajos y un aumento, un total de 8 veces. Así nos va a quedar al finalizar la vuelta número 7 un total de 48 puntos. Y cerraremos con punto deslizado al finalizar. Unos 4 puntos bajos y mi aumento. Voy a avanzar aquí mis repeticiones. Ya terminé aquí mi vuelta número 7. Vean cómo ya va avanzando un poquito para arriba, ya se va doblando esta partecita. Ahora para la vuelta número 8 y hasta la vuelta número 18 vamos a trabajar lo mismo. Una cadeneta y 48 puntos bajos, quiere decir un punto bajo en cada punto disponible, teniendo al final de cada vuelta 48 puntos. Sin aumentos y sin repeticiones. Voy a trabajar aquí mis vueltas y regreso. Ya avancé aquí mis vueltas. Ahora para la vuelta número 19 voy a levantar una cadeneta y voy a trabajar 10 puntos bajos y una disminución, y lo voy a repetir un total de 4 veces, teniendo así al final de mi vuelta número 19 un total de 44 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10, y vamos a hacer una disminución invisible. Como ya les enseñé en otros videos, solamente agarrando las dos hebras de adelante, la hebra de adelante del primer y del segundo punto. Así. Pasamos una lazada y trabajamos normalmente. Y así tengo una disminución invisible. Voy a repetir aquí mis 3 veces que me faltan y regreso. Ya saben que al finalizar tenemos que hacer un punto deslizado al primer puntito que trabajamos. Para la vuelta número 20 realizaremos una cadeneta y trabajaremos 4 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos. Lo vamos a repetir un total de 4 veces hasta tener al final de la vuelta número 20 40 puntos bajos en total. Aquí ya avancé mis 4 puntos bajos. Voy a hacer mi disminución invisible y trabajaré los 5 puntos restantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos nuevamente 4 puntos bajos, una disminución y 5 puntos bajos. Al finalizar realizaremos nuestro punto deslizado al primer punto que tejimos. Para la vuelta número 21 trabajaremos 3 cadenetas. Nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero trabajaremos un medio punto alto. Ahora viene lo que vamos a repetir. 2 cadenetas, saltamos 2 puntos y en el tercero un medio punto alto. Esto es lo que vamos a repetir 12 veces. ¿Ok? Y contando con el primero sería 13. Entonces voy a avanzar aquí 2 cadenetas, saltamos 2 puntos y en el tercero un medio punto alto. Voy a avanzar aquí mis repeticiones hasta llegar al final. Para finalizar la vuelta veremos que nos sobra una cadeneta. Aquí vamos a realizar 2 cadenetas, perdón, que me sobró un puntito. Vamos a realizar 2 cadenetas y vamos a unir con punto deslizado al comienzo de la vuelta, la primera cadeneta que hicimos al comienzo. Y listo. Ahora para la vuelta número 22 y la última vamos a realizar un punto deslizado aquí en el centro. Vamos a trabajar dentro 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 y nuevamente un punto deslizado. Nuevamente un punto deslizado, 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 y un punto deslizado. Esto lo vamos a trabajar un total de 14 veces. Ya llevo 2 aquí. Voy a avanzar aquí el resto y para finalizar. Ya terminé aquí mi vuelta 22. Hice mi punto deslizado aquí en el huequito que formamos. Ahora voy a cortar mi hilo para rematar la pieza. Con nuestra aguja lanera vamos a unir hilo a nuestra aguja. Y vamos a finalizar. Vamos a pasar nuestro hilo por
el primer punto deslizado que hicimos, así, y lo vamos a pasar por dentro de nuestro punto final, aquí, solamente por la hebra de atrás y agarrando las demás hebras de acá atrás, y ajustamos así. ¿Ven? Ahora solamente nos queda rematar nuestro hilo. Le hice un pequeño nudo y voy a esconder mi hilo por detrás. Ya finalicé aquí, ya escondí mi hilo que sobró. Ahora vamos a trabajar las patitas. Vamos a trabajar en la fila que trabajamos por la hebra de atrás. Ven que quedó aquí este borde. Ahí vamos a trabajar. Vamos a voltear el trabajo. Traemos nuestro hilo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Sacamos el nudo deslizado en nuestro ganchillo y introducimos el ganchillo en cualquiera de los puntos. Yo lo voy a hacer aquí donde coincide, así, solamente agarrando esta hebrita que tenemos suelta. Introducimos el hilo en el ganchillo nuevamente y sacamos nuestro hilo por delante. Ahora vamos a trabajar 2 cadenetas, un punto alto en el mismo punto. Vamos a aprovechar a esconder este hilo, dos puntos altos dobles en el siguiente punto, trabajamos los 2 puntos altos dobles en el mismo punto. Ya llevo uno, en el mismo punto trabajamos el segundo. En el siguiente punto repetimos 2 puntos altos dobles. Uno. Y ahí mismo el segundo. En el siguiente punto trabajamos un punto alto. Dos cadenetas y un punto deslizado en el mismo punto. Y así ya tendríamos una patita o un mini tentáculo. Esto lo vamos a repetir un total de 10 veces. Entonces, nuevamente, un punto deslizado en el siguiente punto, dos cadenetas, en el mismo punto un punto alto, en los siguientes dos puntos altos dobles en cada punto, aquí ya llevo uno, voy a trabajar el segundo. Voy a repetir lo mismo en el siguiente punto, dos puntos altos dobles. En el siguiente punto, un
punto deslizado, perdón, un punto alto, dos cadenetas y un punto deslizado en el mismo punto. Entonces ya trabajé 2 aquí, voy a repetir mis 8 veces más para finalizar. Ya terminé aquí mi vuelta donde hago sus patitas. Ya podemos cortar nuestro hilo y sacamos el crochet y vamos a finalizar con nuestra aguja lanera. Insertamos hilo en nuestra aguja y vamos a hacer un nudo invisible como hicimos al terminar el cuerpo del pulpo. Introducimos el crochet aquí al inicio en la primera cadeneta que trabajamos y regresamos por donde salimos, aquí, y agarrando el último punto deslizado que hicimos, una hebra y la hebra de atrás. Y jalamos un poquito, ¿ven? Ya quedó cerrado. Ahora solamente nos toca hacer un nudo simple o doble. Ajustamos bien nuestro nudo y esconderemos. Ya saben que al momento de esconder tienen que avanzar y retroceder por lo menos 2 veces para que quede asegurado el hilo. Y ya podemos cortar nuestro hilo sobrante. Y listo, ¿ven? Ya quedaron terminadas las patitas. Ahora vamos a hacer la nariz de nuestro pulpito. Vamos a traer nuestro hilo y nuestro crochet y vamos a trabajar un anillo mágico. Con una cadeneta lo aseguramos y dentro del anillo trabajamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tengamos los 6 vamos a cerrar nuestro anillo mágico y trabajaremos nuevamente para la vuelta número 2 6 puntos bajos, quiere decir un punto bajo en cada punto. Trabajamos 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Vamos a voltear así y vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y listo.
hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo dejando una hebra larga para coser y retiramos nuestro ganchillo. Y listo, ya tenemos la nariz terminada. Ahora vamos a hacer unas tiritas para poder cerrarlo. Aquí vamos a hacer una cadeneta, dos cadenetas de 57 puntos cada uno. Traemos nuestro hilo, dejamos un poco de hebra al principio, hacemos un nudo deslizado y trabajaremos 57 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener las 57. Una vez que tengamos nuestras 57 cadenetas, procederemos a cortar nuestro hilo, dejando un poco de hebra. Retiramos el ganchillo y ajustamos aquí, así. Ahora ya tengo aquí mi segunda cadeneta y es momento de pasar esta cadeneta por estos huequitos que tenemos. Vamos a ubicarnos, vamos a dejar esta parte de la costura por la parte de atrás, así. Y vamos a ubicar, tratar de esto pasarlo intercaladamente. Pueden hacerlo con su ganchillo o con una aguja. Así, uno por detrás, uno por delante. Nuevamente uno por detrás. Y uno por delante. Vamos a hacer así toda la vuelta. Hasta llegar hasta el otro extremo. Una vez que hayamos pasado todo el cordón o la cadeneta a través de todos los puntos hasta llegar al otro extremo, vamos a unir estos dos. Vamos a hacer un nudo doble o triple hasta aquí. Ahí, si desean, lo pueden dejar ahí, un nudo doble. Yo voy a hacer un nudito más para asegurar bien. Y finalizaremos aquí con un otro nudo. Que quede cerquita al primero. Así. Ya podremos cortar aquí. Y listo, ya tendríamos terminado un cordoncito. Ahora vamos a hacer lo mismo con este cordón, pero ingresándolo por este lado de aquí para que termine por este lado. Entonces traemos nuestro crochet o aguja, vamos a ubicarnos al medio, aquí, y vamos a pasar este cordón también. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con este cordoncito. Vamos a pasarlo intercaladamente de un lado por adelante y un lado por atrás hasta llegar al otro extremo, a este lado de aquí. Vean, aquí ya terminé el otro cordoncito, ya está con su nudo ya. Ahora solamente asegurarlo así y vamos a cerrar. Ven qué lindo va quedando. Ahora vamos a unir su nariz y vamos a bordar los ojitos.
Entonces traemos nuestro hilo, nuestra aguja con nuestra nariz y nos vamos a ubicar en la vuelta 5 y 6, contando desde las patitas. 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6 vamos a ubicar la nariz. Nos vamos a ubicar al medio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy a introducir mi aguja. Y empezaremos a unir la nariz. Y vamos a coser como coseríamos normalmente un amigurumi. Y ven que van tomando forma. Voy a terminar aquí de dar la vuelta y regreso. Ya terminé aquí de unir mi nariz. Ya le hice su nudo por la parte de atrás y escondí mi hebra. Ahora llegó el momento de bordar los ojitos. Traemos nuestro hilo con nuestra aguja y vamos a introducirlo por la parte de atrás. Separados, los ojitos van a estar a un punto de la nariz por cada lado. Vamos a ubicar aquí el borde de la nariz, vamos a contar un punto y para este lado también un punto, ¿ok? Entonces introduzco mi aguja a separación de un punto aquí, dejando un poco de hilo por la parte de atrás para asegurar después al finalizar. Así, ya dejé un poco de hilo. Ahora vamos a subir aquí arriba en la misma altura, solo que una fila más arriba. Así, sacamos nuevamente por abajo. Introducimos nuevamente y nos vamos a pasar al otro lado del ojo. Aquí. Ahora este lado del ojito vamos a trabajar un ojo guiñando, ¿ok? Avanzamos un espacio aquí para este lado y nos vamos a subir a la hilera de arriba. Vamos a tratar de agarrar por en medio del punto. Así. Sin ajustar. Y regresaremos por donde entramos. Así. ¿Ven?
Ahora es solamente amarrar por la parte de acá atrás. Y cortamos. Listo, ¿ven? Ahora vamos a unir el hilo rosado a nuestra aguja lanera. Y vamos a bordarle aquí unas líneas como si fuesen las mejillas del pulpito a la altura del ojo, ¿ok? Separado de un punto o un punto y medio en este caso. Dejamos un poco de hilo. Vamos a pasar 2 veces, un punto nada más. Salimos por el mismo punto. Sin ajustar. Y nos vamos a ir al otro lado. Así. Y nos vamos a la parte de atrás. Y listo. Ahora solamente finalizamos aquí atrás. Y cortamos nuestros hilos. Aquí, si desean, pueden darle una terminación. Yo lo voy a dejar así. Vean qué lindo quedó. Si desean, pueden hacer lo mismo que hicimos en este ojito, lo pueden hacer en este lado también. Este bolsito puede servir para guardar pequeños objetos. Así, ¿ven? Y lo cerraríamos. Y ya lo tendríamos listo. Es perfecto como recuerdos para cualquier baby shower o cualquier otra celebración que ustedes tengan. Ok, eso sería todo por el video de hoy. Recuerde que mis videos son pensados para que ustedes puedan generar ingresos desde casa y con poca inversión. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!